Bueno, ahora sí quedó bien y ahora sí estamos grabando. Y entonces, Paola estaba hablando de unas cosas supremamente interesantes. Muy bien. Edilma, no, Eliana es la cosa, Eliana. Eh, Sí, doctor. ¿Qué desarrollaste tú para hoy desde tu punto de vista Doctor, contraria al aborto? al aborto, pues como ya le había manifestado, yo estoy en contra 100%, pues primero que todo porque soy mamá y soy como del pensamiento, de mi pensamiento, mi moral y mi educación, la que me dieron en mi Hogar. contorno familiar, en mi hogar, Sí. es que todo el mundo tenemos derecho a ser, así como nos dieron a nosotros la oportunidad de estar acá, de nacer, de llevar una vida social, de estar en este mundo. Yo creo que no somos los indicados y la misma iglesia dice que no somos los más apropiados para quitarle la vida a un ser humano, a una persona, porque desde que se concede que uno sabe que está embarazada ya hay una vida. Y Esta es nosotros, una pregunta general que yo hago a todos. ¿Y uh-huh. ustedes qué opinan? Porque uno lo ve en televisión a cada rato, de reuniones de mujeres en pro del aborto y empiezan a hablar de los derechos de la mujer y los derechos que la mujer tiene, derecho al cuerpo. Y habla entonces de los derechos de la mujer y que sí, que tienen derecho a abortar. Derecho al cuerpo de la mujer, que yo he oído. ¿Ustedes cómo pueden entender eso? Que a mí me resulta muy difícil de entender a esas que salen en televisión, no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo. Hablan del derecho al cuerpo. Ustedes, Profe, a mí también me resulta difícil entenderlo, pero es que yo digo que así como ellas tienen derecho a su cuerpo, pues tienen derecho a cuidarse precisamente para evitar esos embarazos no deseados. La solución no simplemente es, ay, voy a ir a tener relaciones y entonces después voy a aborto porque me lo permiten y es mi cuerpo. Esa es mi posición. sí, No, y la posición mía también es que yo digo, así como ellas dicen, tengo derecho, el ser, la persona o el ser que tiene ya esa vida también tiene derecho a nacer. Esa persona también. es, Entonces, es, si uno exige un derecho, los demás también tienen, como todo lo podemos tener. Entonces, esa persona, obviamente, como decían también, dice la iglesia, ¿cómo van a atentar contra alguien que no se puede defender, alguien indefenso, alguien que ni siquiera en este momento está para decir, oh, hombre, quiero vivir, tengo derecho a vivir? Entonces, por eso las personas que dicen, tengo derecho a practicarme un aborto por X o Y circunstancias, él también tiene derecho a nacer, es mi punto de vista. Entonces, él también, perfecto. Incluso, a ver, el Código Civil colombiano dice, artículo 91. La ley protege la vida del que está por nacer. Ese es el famoso jus pro nasciturus habetur de los romanos. Entonces, la ley protege la vida del que está por nacer. Y mm, entonces el Estado tiene que tomar todas las providencias convenientes para proteger la existencia del no nacido. Dice el Doctor, código siempre que se crea que de algún modo peligra. Entonces el derecho a la vida. Ese derecho a la vida que tiene ese ser que no ha nacido, ¿qué tipo de derecho es? bueno, ese es un derecho prevalente. Y doctor, mire que yo, pues a mí, mi pensamiento acerca de eso es que de alguna u otra forma, también la Constitución los protege de una manera directa, porque según la Constitución decimos que es un Estado social de derecho. Y ¿Correcto? resulta, y resulta que el Estado social de derecho protege a los más indefensos. Precisamente por eso se creó un Estado social de derecho. El estado de indefección, inclusive precisamente por el hecho de no poder tomar decisiones, debe ser aún más
drástico, más radical, porque un niño, una vida, ¿cierto? Sí. En el vientre materno, pues no puede decir, no mamá, no me mate, ¿eh? O no mamá, yo quiero vivir. Es un estado natural eh, del cual depende precisamente de otro, y ese otro precisamente debe respetar esa situación de vida. Así como a nosotros nos respetaron el derecho a vivir, y yo agradezco eso a Dios y también creo profundamente que es necesario defender a los más vulnerables. Y el más vulnerable en este caso no se habla de un feto, se habla de una vida y de un niño, porque ya es todo un potencial. ¿Y qué tipo de derecho es ese derecho a la vida? Es un derecho fundamental. Es cierto, ¿y qué más es? Es un derecho prevalente, es un derecho Exactamente, exactamente. Cuando usted me dice es un derecho prevalente, ¿qué me quiere decir con eso? este derecho prevalente es que está por encima de todo otro derecho. No hay por encima de él otro derecho, ni siquiera el de la madre. Entonces, esto de que yo tengo derecho a mi cuerpo no se estrella contra ese derecho prevalente del niño a la vida. Sí, doctor. Con respecto a eso, Entonces, ese derecho está por encima de cualquier derecho de la mujer. Muy bien, sí, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero mientras no me atente contra la vida de ese ser que está ahí intrauterinamente, ¿cierto? Es un sí, derecho señor. prevalente. Doctor, yo quería afirmar una cosa muy importante y es que a veces no se trata, no se habla acerca de eso. Es un punto de vista, digamos, desde la perspectiva psicológica, hablando de las consecuencias del aborto, de la salud mental de la mujer. Sí, A veces podría decirse que una mujer, por el hecho de tener esos derechos, o sea, por el hecho de afirmar unos derechos, ¿cierto? sí. Y poder realizar un aborto, porque digamos que yo tengo un pensamiento y es que cada quien puede hacer con su vida un avispero, ¿eh? Lo que quiera, porque realmente no se le imposibilita nada, pero es que esa no es la situación. Si es la vida de otro, yo no puedo tomar determinaciones. Entonces, según las investigaciones realizadas desde el área psicológica, eh, las mujeres que se realizan un aborto pues llegan a tener un sentimiento arraigado de culpabilidad, ¿cierto? A pesar de que es un factor importante, la mujer desarrolla unos trastornos psicológicos que influyen en su comportamiento tras la realización del aborto. Pues estos comportamientos influyen en sí misma y en su entorno. Digamos que para poder ver esa estándar de influencia de la salud mental, se consideran tener en cuenta, digamos, algunos aspectos, dentro de ellos, por ejemplo, el aspecto del embarazo no deseado, eh, cambios físicos, hablábamos lo que decía el doctor, ¿no? El cambio corporal, ¿sí? Digamos que en este se pueden variar la producción de cortisol y eso hace que la mujer como tal también pierda cierta estabilidad mental y no sepa responder a situaciones de estrés, ¿cierto? Bien. Cuando una mujer está embarazada, Me excusa que yo los interrumpa, los corte, sí, pero señor, sí, señor. como para hoy hay un jurgo de estudiantes. No quiero gastar mucho tiempo. Correcto. Jefferson, ¿qué Profe, posición tiene usted ya sobre este tema que empezamos a sí, tratar? claro. Pues por el lado pues de que hay un dato actual pues en la ética y la médica y humano pues respecto al aborto, que se entiende de que el aborto es colocar y poner el fin al desarrollo de un feto y pues por consiguiente pues que el útero cuando se fecunda y se va a hacer realizar el aborto es darle muerte a un ser humano que pues en la mayoría de países pues las leyes sostienen que un ser humano vive desde el momento de su concepción.
Esto pues es preciso el instante en el que el espermatozoide fecunda un óvulo. Allí se inicia pues que es la muerte a un humano y la consecuencia lógica pues es matarlo. Ahora bien pues existen en la actualidad dos posiciones ideológicas y éticas pues que debaten a nivel mundial un tema del aborto. Pues por un lado están los providas, pues la cuya lucha que contra el aborto pues que no puede ser legal y tampoco existir. Por el otro lado, pues el movimiento feminista, pues que lucha por el aborto sea legal y seguro y pues tras el hecho pues sea gratuito. En la posición pues de los pro vida sobre el aborto, pues que toda persona tiene derecho a la vida y es un derecho universal e inalienable. Ellos sostienen pues de que la... A ver, ¿ustedes qué opinan de la posición de nuestra Corte Constitucional de aceptar el aborto en 3 condiciones? Pues una, pues cuando hay malformación de la criatura, emplean un término un poquito despectivo, que malformación del feto, ¿no? Pero de las otras dos, yo pienso en que si hubo un embarazo no deseado, la mujer fue obligada a tener relaciones y salió embarazada. Entonces dicen que aquí hay derecho al aborto. ¿Ustedes estudiaron esa posición de la Corte Suprema, de la Sí, Corte doctor. Constitucional? A ver, Franklin, yo quiero oír a otras personas. Por ejemplo, aquí Perdón, veo yo a Karen perdón. Cardoso, que estoy aquí viendo, no sé, hay muchos que se están, Argemiro Macías. ¿Tú qué Muy opinas buenos, de esto, Karen? muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Pues digamos que en el caso de las 3 excepciones que está manejando la Corte, si bien es cierto, yo no estoy a favor del aborto porque para mí el nasciturus tiene el derecho a la vida porque es el pilar fundamental de los derechos humanos, sin el cual, pues, sin tener este derecho no tendríamos existencia posible. Entonces, pero referente a la Corte y referente a las 3 excepciones que ellos están hablando, eh, cuando habla de la posibilidad de que el niño venga con una malformación, en ese caso yo también hablaría de la vida digna, porque si bien es cierto, el derecho a vivir no se puede interrumpir, también nacer con esa condición y ese dolor constante que puede tener un bebé al nacer con este tipo de malformaciones o condiciones congénitas que pueden dañar totalmente su vida. Yo veo que en estos casos yo estaría también pues a favor en ese punto porque también se debe establecer la vida digna del ser que está por nacer. Y si Correcto, estas pero si la mujer fue forzada y la bueno, en obligaron caso a de una tener relaciones violación, sexuales y salió en caso de embarazada, una ese pues violación, obviamente ese es un hijo que ella no ha deseado. Y la Corte dice que ella habría derecho al aborto siempre y cuando ella denuncie ese hecho previamente. correcto, precisamente yo quería llegar a ese punto, profesor, y es que en el momento de que hay un acto, que hay un abuso carnal violento, nosotros estamos en la condición de dirigirnos pues a lo que es medicina legal y nuestro centro médico, en donde ellos realizan pues uno, la extracción de la evidencia y dos, ellos hacen inmediatamente como un lavado y demás para que no se presente esto. Entonces, por tal motivo, yo comprendo, es una situación muy, muy horrible, pues tener que pasar por un abuso sexual, por un abuso carnal violento, pero las medidas antes de que haya esa procreación se establecen, ¿sí? Para que precisamente pues no haya un embarazo no deseado. En cuanto a que las mujeres tengan la decisión de qué hacen con su cuerpo, yo estoy de acuerdo de que las mujeres sí tienen la decisión, pero para eso, y me gusta mucho el punto de vista de muchos jóvenes de hoy en día, y es que se operan. Si yo tengo la disposición de mi cuerpo, pues, y no quiero tener hijos, voy, me opero para no
transgredir la vida de un menor. Ni No, pero la quitarle vida a posición una es persona. que yo tengo derecho a mi cuerpo, pero ya estando embarazada. Y entonces, como tengo Pero es derecho a mi que cuerpo, pues tengo derecho a abortar. Pero, profesor, es que también hay que tener en cuenta que el artículo 91 del Código Civil es muy explícito en cuanto dice, perdón, lo cito, la ley protege la vida del que está por nacer. Y hay Eso. que tener en cuenta que también hay una sentencia que es la C-133 del 94, que es el derecho a la vida al nasciturum. Y es donde ellos especifican y donde se establece este delito penal que es la muerte al nasciturum. Entonces, porque esto también está tipificado en la parte penal. Entonces, yo en cuanto al derecho, yo hablo de que pues prevalece la vida del nasciturum teniendo en cuenta, pues uno, el artículo 91, el Código del Menor también en el decreto 2732 de 1989 en su artículo quinto dispone que todo menor tiene el derecho a la protección y el cuidado de la asistencia necesaria. Y aparte de eso, pues tenemos también el artículo 122 del Código Penal que establece que toda aquella mujer que cause su aborto o permita que otra persona se lo realice tendrá una pena privativa, porque es que nuestro Código General y digamos que partiendo de eso, nosotros somos un código que no establece la muerte ni la pena de muerte que está establecido en el artículo 44. Todos tenemos Ustedes derecho a la vida. leyeron la sentencia C 355 del 2006 de la Corte Constitucional. Sí, señor. Entonces, que habla de los casos de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esa sentencia despenalizó la práctica del aborto en 3 casos que ustedes seguramente lo han estudiado, cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, ese es un caso, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Y la tercera, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutivo de acceso carnal o de acto sexual sin consentimiento. Esa última me llama mucho la atención. Cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, es decir, accedieron sexualmente a la mujer sin consentimiento, un acceso abusivo, ¿no? Y salió embarazada. La corte ahí autoriza el aborto. ¿Ustedes qué opinan frente a esa tercera causal? Profesor, Profe, ¿Sí? con Adriana Hernández, ¿sí? En realidad yo Adriana estoy María Hernández Cañón. Sí, sí, señora. señor, correcto. Aquí En la veo realidad muy yo bien. estoy en desacuerdo contra todo, o sea, estoy totalmente en desacuerdo con el aborto y más con la causal tercera de la sentencia 355. Bueno, puede que sea el producto de una agresión, de una violación, pero es una vida y actualmente vemos que, o sea, hay entidades y el mismo gobierno les ofrece alternativas a las madres de estos bebés, ya sea de que continúen con su embarazo, que lo tengan y lo den en adopción, ¿sí? Eso. Porque prevalece la vida del no nacido, ¿sí? O sea, personalmente no estoy de acuerdo con eso, pues porque está el derecho a la vida, como lo sabemos, es un derecho prevalente, que es un derecho pues fundamental. Entonces, el bebé que está por nacer no tiene la culpa de haber sido concebido en esa situación, De ¿sí? acuerdo. Y hay muchos hogares en donde tienen a la mamita, le dan su alimentación, la mantienen mientras ella tiene su bebé, luego ella se retira, aleja al bebé y lo dan en adopción, ¿sí? Entonces, está bien, puede que sea mi cuerpo, ¿sí? Pero también tengo un ser humano adentro que no tiene la culpa de esa situación, ¿sí? Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa Y que posición. es que el derecho de la vida de ese ser que está en el vientre materno es un derecho prevalente, ¿cierto? Según la Correcto, doctor. Constitución nuestra. Muy Correcto. bien. Aquí se nos han agregado otras personas muy interesantes. Aquí Doctor, veo a ver, Gutiérrez. Sonia.
Sonia Marcela Gutiérrez Chaus, que te Doctor, voy a con Argemiro Macías. anotar. Espérate, Sonia. Yo quiero oírte mientras voy anotando los que aparecen. ¿Qué posición tienes tú frente al tema? Profesor, de acuerdo a lo que decían mis compañeros, yo estoy a favor y en contra. A favor ¿por qué? Pues por el derecho a la vida, como ya lo mencionaban mis compañeras y como lo dijo mi compañera Adriana. Por el derecho a la vida, apoyo total, porque el Nacitur tiene ese derecho fundamental y prevalente. Pero en contra, perdón, estoy a favor por por las tres razones que ha dicho la Corte, y una de las razones que a mí me llaman muchísimo la atención es la violación, porque cuando hay violación, el desequilibrio psicológico que la mujer tiene y el estado de salud mental me parece que es demasiado importante, y pues por esa causal me parece que estoy a favor. Ya. Bueno, ok, Sonia. Doctor, Señor Argemiro Macías, ¿qué te habías hecho? bien, sí, señor. Estás desde el comienzo, pero nada, que te veo. Doctor, pues yo estoy a favor y en contra. A favor porque pues la vida prevalece, ¿sí? Sí, Y ese ser, pues, no tiene la culpa y ni sabe a dónde está. Y ni sabe quién es la mamá y no sabe qué es lo que le espera, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, eso sería, y pues hay que garantizar la vida y la Carta Magna no la dice. Pero ya es de que es algo moral y algo ya de valores que se rigen desde la casa. Si la mujer estando cada 8 días saliendo de rumba y en estas salidas pues no sabe quién es. Se te fue el audio, Ramiro. Se fue el audio. ¿Qué pasó con el audio? Sentimiento primero. Ya, a ver, Ramiro. Hubo un Escúchame, consentimiento. se te fue el audio durante un buen rato. Abríllate aquí, por favor. Hágame el favor. Entonces, ¿me escuchan ahí? Sí, ya te oigo. Entonces, en esas salidas, no recuerda qué sucedió, porque los tragos, no sé qué pasó, pero hubo un consentimiento primero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hubo el consentimiento? Porque se organizó para salir ese sábado, fue y se maquilló, fue y se peinó. Se puso bien linda. Sí, exacto. El chico la invitó, pues no sabe si estuvo con él o con el amigo, una vida desordenada. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues es necesario que nazca ese ser. Ahora, con la violación, una violación siempre sucede. A ver, algo, la niña cercano. salió de rumba, estuvo con amigas, con amigos y salió embarazada, y ella no puede decir si es de Roberto o si es de Franklin o si es de Marcelo. Exacto. No Entonces, sé. ¿qué? ¿Tendría derecho a abortar? Pues en ese muchas veces, y se ha escuchado que no van a una clínica, que se toman algo y abortó. ¿Ves? Alguien conoció una chica, ella pues le gustan las otras chicas y salió embarazada. ¿Qué hizo? Abortó. Sí. ¿Ves? Entonces es también cultura y es saber quién soy. Ahora, la mujer, o sea, donde supiéramos y la mujer se diera ese ser, no hubieran mujeres, digamos, prostitutas.
¿ves? Sí. Pero en el libre albedrío, dice la Biblia, en ese libre albedrío es, miramos y fantasiemos y a ver qué sucede, ¿ya? Entonces, son cosas de que no se permiten y es una controversia con la ley. Porque si la chica salió violada del tío, la menor, sin tener justa causa, sin saber, o sea, tiene que soportar toda esa vida con ese ser. Sí, Y prevalece la vida. Sí, Se imagina al crecer la niña de 14 años, digamos, que el tío la haya violado, o sea, que tiene que luchar toda una vida con eso. Es una controversia que nace ahí, ¿verdad? Porque prevalece la vida. Sí, prevalece la vida. Y no habría... Y ese nacituros hay que protegerlo. Claro, hay que proteger a los nacituros. Pero es más de cultura. Pero entonces, más, sí, de cultura. Pero entonces que no hay otra solución que el aborto. Hoy en día hay muchas soluciones. Es Eso. más, el condón lo dan gratis. Sí, pero antes de, lo que pasa es que la niña salió con amigos y los traguitos se le subieron a la cabeza y entonces ella tiene un defecto que cuando el trago se le sube a la cabeza, entonces abre las piernas. Y entonces ahí, y entonces ella no supo. El rol. No supo de quién es el hijo. Ella cree que fue de Jefferson, que fue suyo, que fue de Franklin. Y entonces terrible. Yo tengo una experiencia ahí yo fui defensor de familia y una niña estudiante de psicología salió embarazada. Y entonces ella vivía con unas amigas, compartían gastos. Entonces, pues bueno, ella optó una salida la menos traumática y es que esperó a tener el hijo y entonces lo llevó a bienestar familiar a regalarlo. Entonces, cuando uno recibe a una madre que quiere dar el hijo en adopción, hay una diligencia que uno debe tomar y hay que hacerlo porque donde no se haga le meten a uno después un denuncio penal terrible. Es el consentimiento. Y le pregunté yo, pues tú eres del Chocó y tus padres viven en el Chocó. ¿Tus padres saben? No, no tienen ni idea. Y le prohíbo, doctor, que me llame a mis padres. No tiene autorización para llamarme a mis padres. Y cuénteme una cosa, pero si su papá y su mamá podrían cuidar al hijo. No, 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 es que yo no quiero. Yo quiero darles en adopción. ¿Y qué otra razón? No, es que, doctor, yo pues tengo mi grupo de amigas, vivimos muy bien, estudiamos muy bien, no tenemos problemas. Y entonces, si usted me dice que sí, que yo no sería la única madre soltera en el mundo, entonces yo tendría que vivir con el niño en compañía de mis amigas. Y entonces, imagínese usted ese cuadro. Entonces, dije yo, el hijo te estorba, ¿cierto? Dijo, sí, doctor, me estorba. A mí me dio eso, ¿no? Esa respuesta me dio. Yo la boté de la oficina y la boté feo, pero feo, No era feo. más. La boté de ahí. Y entonces ella me puso denuncio penal y denunció ante el director del instituto, lo ha dicho hasta el presidente de la República. Y le dije, yo no me retracto de lo que hice y volvería a hacerlo en otras circunstancias, porque eso es una... De modo que sí, uno ahí, si uno es funcionario, y Dios mío, tiene uno que dejar el corazón a un lado, porque sí hay unos comportamientos tremendos. Yo escucho eso de una chica que lo haya hecho. Si lo hizo, ¿cómo se va a cuidar ella? Yes. Si intentó con ese ser.
sino Sí, sí. más un ejemplo. Cortémonos las uñitas y nos cogimos un pedacito. Ay, ay, ay. Sí. ¿Te imaginas ese ser allá adentro? Uy, no, no, yo vi una cosa muy fea, horrible. Yo vi algo horrible, horrible. Y no lo quiero volver a ver en mi vida, ni se los recomiendo a ustedes. Vi la práctica Una mujer que haga de un eso, aborto por aspiración. exacto, una mujer que haga eso. Por eso te digo, o sea, si nos cortamos las uñitas y nos duele, Sí. ¿Qué tal? ¿ves? No, Y no, un ser no. allá que no puede gritar, no puede No, no puede. defenderse, Y pobrecito, y se ¿ves? defiende. Y se Y uno defiende siente contra el pesar con un animalito cuando lo estropean y que lo va a despedazar. El niño se defiende, se corre para un lado, se corre para el otro. sí, en los videos lo muestran. Yo vi eso, el niño Una defendiéndose mujer contra ese que diga terrible. eso y diga es que yo me quiero y es que yo es, no se quiere, Terrible por ahí, eso es espantoso. Bueno, mucho menos a los demás. Doctor, bien. saludo, muchas gracias. No, a ti, Argemiro, a ti, muchas gracias. Aquí hay unas niñas, Jenny, Liliana, que no ha hablado. Paola ya habló, Sonia Marcela Gutiérrez ya habló, Karen también. Entonces aquí está Jenny, Liliana. Jenny, Liliana, ¿dónde estás? Ah, aquí estás. Jenny, Liliana, Pirazán Páez. Déjame, te anoto, Jenny. Tranquilo, doctor. Porque si no, te anoto aquí después. No me acuerdo. Jenny, Liliana, Pirazán. Pirazán Páez, señor. Este es con I. Porque hay otro que es Perazán. Pirazán. Páez. Con Z. Sí, Pirazán con Z. Y Páez también con Z. Sí, señor. Bueno. ¿Qué encontraste, qué estudiaste así que nos puedas? Y mientras yo, a Sonia Marcela, ya Sonia Marcela, lo que pasa es que ya se nos fue Sonia Marcela Gutiérrez, chao. Jenny, Profesor, yo estoy acá presente. Profesor, una pregunta. Los que ya colocamos nuestra postura, ¿continuamos en el chat o desea que nos retiremos para que usted pueda evaluar a los otros? pues sí, no, eso no hay problema. Yo ya tengo aquí una opinión de todos y cada uno del grupo. Entonces no hay problema, yo puedo quedarme solito aquí con Jenny y Liliana, los dos solitos. Mil gracias, Que nadie profesor. nos estorbe. Que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias por haber ¿Es necesario venido, dejar el muchas nombre en el gracias chat? por prestar atención a esto y por ir dándole forma al primer examen. ¿Ok? Profesor, Doctor, muchas gracias. Entonces, que les vaya bien, que descansen. Buen fin de semana. Igualmente, gracias, gracias. profesor. Buen día. Bien. Entonces quedo con Jenny, pero también por ahí está Linda Caterina Olaya Rojas. Ella sí no habla hoy, ¿no? Pero no la veo. No, doctor, muy buenas tardes. Buenos días. Entonces espérate y anoto tu nombre. Linda. Pero ayer no te pregunté nada, ¿no? No, profe, nuestro grupo pasa el día de hoy. Linda Caterina Olaya Rojas. Olaya Rojas. Bueno, entonces yo estaba con Jenny Liliana. Ok, Jenny, te oigo. Franklin, si tú quieres, puedes salir que ya estás calificado también. Ya todo el grupo tuyo Doctor, salió. quería escuchar también la opinión de cada compañero porque pues ellos también Bueno, tienen... ¿quieres oírlo? Bueno, perfecto. Está bien. Pero ya no puedes intervenir. Bueno, doctor, muchas gracias. Porque Perdónenme. ya tuviste la oportunidad. Pero si quieres oír todo lo bonito que va a hablar Jenny, pues lo oyes. ¿Cierto? Bueno, Jenny, te oigo. Bueno, buenos días, doctor Altamar. Buenos días. Un gusto volverlo a ver.
Yo lo Ay, vi. qué rico, para mí una gran satisfacción y qué bueno que no me olviden. No, para nada. Lo vi en Derecho Romano y fue muy, muy grato haber tenido la clase con su merced. Ay, qué bueno. Y En derecho el primer romano, semestre. que es tan lindo el derecho romano. Uy, no lo dejen, no lo olviden. Ese Es es muy el bonito. derecho clave, ese es el que sabe romano, sabe todo el derecho. El que sabe Sí, romano, no le tiene, no le debe tener miedo a nada, porque ese derecho sí que le enseña a uno. Es que fueron los sí. que crearon el derecho. Pues es que es como la Justiniano, raíz de todo, ¿no? Es como, todo la raíz de todo. ese derecho justinianeo, todos, de los grandes juristas de la época, no, es una belleza. Yo por eso soy un Sí, enamorado del derecho romano y lo sí, estudio y lo perfecto. sigo estudiando, no me canso de estudiarlo. Sí. Jenny, te oigo. Bueno, bueno, pues mi opinión, yo soy muy católica, doctor. Yo soy muy católica. Perfecto. Muy bien. Por el lado católico, yo lo vería que no estoy de acuerdo con el aborto. O sea, son los dos puntos. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? En lo cuanto a lo católico, primero, es un pecado quitarle Sí, la vida, sí, de porque acuerdo. es uno de los mandamientos de Dios, que es no matarás. Claro. Y al quitarle la vida a un ser indefenso, no me gusta tampoco la palabra feto porque es que suena Horrible. muy Es despectivo. despectivo. Eso, Despectivo. suena muy, muy, no sé, es un ser Sí, humano, una criatura. es una criatura, pues Una para mí yo criatura. digo ya el bebé, para Sí, mí yo pero es digo, que pues sí, es esa un palabra nacimiento, feto es pero horrible. para mí, Esa palabra y, es. y quitarle la vida es el derecho fundamental, el principal, el más importante, y quitarle ese derecho a un ser que ni siquiera puede defenderse, De no acuerdo. me parece, no me parece. Cuando ya en el 2006 la Corte aprobó, pues ya que sí, que iban a aceptar el aborto por 3 causales únicamente, la verdad yo pensaría que sería solamente por 2 causales. La Eso. primera que es bueno, pues por la salud y la vida de la mujer, porque sí, yo igual tuve casos un caso de una amiga que ella ya tenía 4 meses, no iba por 4 meses de embarazo y le tuvieron que practicar el aborto porque ella se estaba muriendo. Le dio preeclampsia, se estaba muriendo y Ah, pues caray. le tocó el papá y la mamá de mi amiga decidir si por la vida de mi amiga o del bebé. Eso listo, pues es algo que es como algo obligatorio, algo que tocó, ¿sí? Sí, correcto. Por ese lado listo. Dice que por malformación de la De la criatura, del criatura. bebé. Bueno, a veces uno se pone a pensar y hay personas que, bueno, económicamente están muy bien y de pronto es la vida más llevadera si tienen un bebé que tenga una malformación, listo. Pero cuando es una persona que de escasos recursos, que no tiene trabajo, que están muy mal económicamente y el bebé viene muy mal, le dicen, no, definitivamente el bebé viene con el cerebro muy pequeño, sin los brazos, porque también he escuchado casos así. Una vez una amiga, no, yo tenía como 19 años y ella me dijo, ay, es que la embarré, me acosté con fulanito, quedé embarazada. Y yo le dije, no, China, pues tocó porque ya responda, le dije. Me dijo, ay, ¿será que me puede acompañar al médico? Y resultamos por allá en Oriéntame. Lo nombre, me atrevo a nombrarlo porque no me parece, o sea, tiene nombre y eso parece que fuera la clínica más bonita y que dicen, ay, no, que le vamos a proteger, pero es una tristeza cuando uno entra allá y habla con esas psicólogas como si no tuvieran corazón, doctor. Terrible. Le dicen, o sea, sí, bueno, le dicen, no, mire, puede tener estos y estos y estos riesgos, pero ellos lo que buscan es la Plata. plata. Claro, claro. A ellos no les importa la vida del ser que viene en camino, Y ni siquiera practican la ahí vida mismo de... aborto, ¿cierto? Sí, Ahí señor. practican Sin el aborto. embargo, yo pues me puse, ella vivía en Suba y yo le conté a la hermana, bueno, finalmente no lo hizo, ahorita ya el bebé ya tiene 10 y pico de años, ya como 21 años ya tiene, Ah, grande. pero gracias a Dios no lo abortó, pero uno ve, sí, Y y a lo bueno, mejor eso es felicidad para esa mamá. pues, Debe claro, y estar, ella se arrepiente, debe ella estar se feliz con arrepiente. su hijo.
Ujú. Y a lo que cuando yo estaba ahí esperando, había una señora que ella sí quería tener su bebé, pero y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces llegó una psicóloga y se le acercó y le dijo, y bueno, alcancé a escuchar que le decía que el bebé venía con un soplo en el corazón, que el cerebro era muy pequeño, que venía ciego, o sea, Ay, venía caray. con muchas dificultades. Ay, Ahí se sí, vendría a a afectar la justificar. segunda causal, que es la De acuerdo, malformación del bebé. de Listo, por acuerdo. ese lado, bueno, uno dice, tampoco puede ser uno tan inhumano y traer un bebé a este mundo a sufrir. Por Sí, ese lado también. Cuando es acceso carnal o acto sexual sin consentimiento abusivo, es decir, una violación, existen varias clases de violación, ¿no? Una como la que decían unos compañeros ahorita, que la muchacha se va a bailar y todo el cuento, y por estar tomando, entonces no sabe ni quién la tocó, ni qué. Ahí sí, la verdad, yo diría de malas, de malas como la piraña mueca, porque sí, ¿quién la mandó? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué de no? acuerdo. Si no pueden tomar hasta, o sea, si ya saben que están tomados, tomen hasta cierto punto, pero hombre, es la integridad de uno. Entonces, Sí, sí, ay, no es mi integridad, y entonces como que embarazada voy a aborto, no, no me parece, no me terrible. parece. Sin embargo, cuando digamos hay una violación, como decía un compañero, de pronto, no sé, una niña de 12 años que ya está desarrollada y que han estado de embarazo, pues ya habría que pensarlo muy bien, porque pues tampoco podemos obligar a una niña, porque es que es una niña, a que tenga otro niño, otro bebé. Sí, Es muy complicado en ese caso mirar si se puede aplicar o no. Pues esos son mis puntos de vista, doctor. muy bien. Sí. Bueno, Linda, gracias, Jenny. Vale, doctor, gracias a usted. Linda Caterina Olaya Rojas. Doctor, Ah, aquí estás, Linda. aquí es mi cámara. Bueno, doctor, pues respecto al tema que estamos hablando, pienso que debemos verlo por los lados, más que por un tema social, pues verlo también qué nos indica la ley, qué nos dice jurídicamente, pues como la sentencia, la 355 del 2006, que pues en este caso nos da 3 casos de exoneración. Me parece que en esos 3 casos sí avalaría o se apoyaría el tema del aborto, porque son casos, soy mamá y son casos en los que uno no quisiera de pronto que su hijo pues llegara con una malformación o su hijo no llegara de una relación consentida, una relación sexual consentida. Entonces pienso que en ese ámbito sí, sí sería pues muy bueno, o bueno, ya pues las personas encargadas ¿Consideras como que la Corte Constitucional ahí no se equivocó al despenalizar la práctica del aborto, ¿cierto? Cuando, no, cuando el sí, embarazo sea el resultado de un acceso, pues no violento, pero un acceso sexual sin consentimiento, abusivo. O, sí, sí entonces, estoy de acuerdo en eso que nos indica la Corte, pero en casos como los que de pronto el profe tocaba con el compañero anterior, cuando una chica pues va a la discoteca, se sube de tragos y queda embarazada y solo por no saber de quién es, pues hace, o sea, atenta contra este ser, porque cuando eres mamá, uno desde su primer día de embarazo uno siente y ya hay una personita ya formada, hay una personita que no tiene la culpa de las malas decisiones que de pronto tuvimos como mujeres. Entonces pienso que más que la postura de que el cuerpo sea de cada mujer, pienso en la postura de que como tenemos derechos, como mujeres también tenemos deberes y nuestro primer deber es cuidarnos y no atentar contra la vida de un bebé, porque igual desde que tú lo fecundas, aunque la ley diga que pues es desde que el cordón umbilical se ha cortado y demás, por eso las posturas que hay en este momento de que el ser está desde que se engendra. Entonces, en ese caso sí no estoy de acuerdo con el aborto porque más allá de que sea un
no sé, como un problema, como lo quiera ver la mujer que de pronto queda embarazada, es un ser. Entonces, en ese caso sí no estoy de acuerdo con el aborto, pero en cuanto a las posturas que la Corte pues nos da acerca de en caso tal que se pueda abortar, sí estoy de acuerdo porque lo que te hablaba, o sea, el tema de que un ser venga de pronto con malformaciones, vaya a tener una vida muy dura, Terrible. es difícil, o sea, una postura bastante difícil que uno diría, no, o sea, el aborto no se debería practicar, pero sí en estas tres posturas sí lo avalaría, pero que no confundan, o sea, hay muchas mujeres que de pronto confunden, ay, no, si hay tres posturas de aborto, entonces no, cada uno tenga una relación consentida, pero entonces no sepa quién es el papá o por mi responsabilidad de no cuidarme, haga este tema del aborto, no, o sea, no se avalaría. Perfecto. Muy bien. Ya Jenny habló, Paola también habló, Franklin. Está aquí anotado José Álvarez. Entonces, te pones en pantalla, José, para ver de quién Gracias, se doctor. trata. Buen día. Bueno, buen día. Chao, doctor. Buen día. Dios lo bendiga, que esté bien. Bueno, gracias. Bien. Buenos días, doctor. José Álvarez, muy buenos días, José. ¿Cómo estás? Bien, doctor. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, aquí estudiando sábado por la mañana. Actividad que a mí me encanta, me place mucho. A mí Señor, y estudiar muchas me gracias gusta. también por su tiempo y su dedicación y dedicar pues también este sábado a estos Rico, temas académicos. temas académicos y estar compartiendo con ustedes temas jurídicos tan importantes como este que Claro que ustedes sí. están desarrollando. Cuéntame, José, ¿a qué llegaste? ¿A qué posición llegaste? ¿Cuáles son tus argumentos para la tesis que vas a defender? Claro que sí. Bueno, doctor, como postura inicialmente personal y después pues de haber hecho la investigación, de haber leído la sentencia, haber escuchado a los compañeros sus ponencias, mi postura personal es que la despenalización del aborto que la Corte Constitucional por medio de la sentencia la 355 de Sí, señor. 2006, Sí. estoy de acuerdo con esas tres causales de despenalización en el sentido que hay que hacer una ponderación de los derechos, ¿no? Ese es el motivo por el cual la Corte Constitucional como corporación tuvo que haber resuelto ese dilema jurídico, ese dilema moral, De ese acuerdo. dilema social, hasta religioso, porque pues obviamente las corporaciones religiosas, las instituciones, Sí. organizaciones de personas también ateas, ¿no? Todos dieron también su punto de vista con relación a su concepción del universo, a su concepción social. En este caso, como le comentaba, doctor, estoy pues de acuerdo con esas tres causales y sin embargo, pues haciendo el análisis de la ponderación de los derechos, obviamente está el derecho a la vida como derecho fundamental, derecho prevalente. Exacto. Que hay que mirar también la postura o más bien la circunstancia en la que se desarrolla el hecho, porque por ejemplo, doctor, si es una madre gestante que el nasciturus tiene algún problema de malformación grave, sí, un problema que compromete tanto su vida como la de la madre, entonces son situaciones en las cuales el legislador y pues y la corporación de la Corte Constitucional pues tiene que velar también por el derecho de la madre de vivir. Entonces, el condenar prácticamente a la madre a realizar pues un parto peligroso para él y para su hijo, entonces pues lleva lógicamente a un peligro de perder dos vidas por el querer salvar una. Entonces, es un dilema
No, pero Favorables la necesarias. posición de la Corte es una posición muy seria. Claro, Despenalizó cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su que haga vida. inviable Esa es la vida. la La primera primera medida. despenalización del aborto que tuvo en cuenta la Corte. Y Exactamente, doctor, porque, por ejemplo, el nacimiento podrá de pronto, en un caso hipotético, ¿no? No tener una extremidad, por ejemplo, eso, pero sabemos que una persona sin una extremidad puede ser una persona sí, totalmente útil para la sociedad, tener sí, una vida normal, desarrollarse cómo no. cognitiva y físicamente bien, eh, pues ser feliz en su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa malformación no sería una grave malformación, sino será una malformación que obviamente va a limitar algunos aspectos físicos de la vida, pero no va a causar grave consecuencia a su vida propia, a su vida, a su desarrollo personal. Sí, por eso ese concepto tiene que ir acompañado de un dictamen médico, ¿no? Exactamente. Y no puede ser, dice de un médico, pero no puede ser cualquier médico, ¿no? Un médico especialista, un médico de esos investigadores que nos diga que la vida va a ser inviable. Entonces ahí sí, Exactamente. de acuerdo. Debe ser un dictamen pericial, diría yo, exhaustivo, porque de primera mano o en una ecografía normal o en un examen médico normal no se puede determinar con efectividad si la vida es inviable, tanto del naciturus como de la madre. Cierto. En cuanto a la segunda causal, doctor, donde es el tema de la eh, el acceso es Cuando el el tercer, embarazo sea el resultado de una cuando sale, conducta debidamente denunciada por la madre, exactamente, constitutiva de acceso carnal o de acto sexual sin el consentimiento el de la consentimiento, madre, un acto inseminación, abusivo, ¿no? O puede ser una inseminación artificial o una transferencia de óvulo fecundado no concedido, consentido por la madre. Esa es la tercera causal la de causal. despenalización del aborto a la que llegó la Corte en su sentencia 355 de 2006. Bien, Así es, doctor. ¿tú qué opinas sobre esa tercera Sobre esa, causal? sobre esa tercera causal, doctor, yo opino que también fue muy acertada la corporación en despenalizar sobre esa situación. ¿Por qué? Porque empezando la madre fue víctima de un delito, de una situación que para su vida va a ser irreparable, va a ser totalmente una situación difícil para la madre, psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Entonces, el hecho de obligar a la madre a que continúe su embarazo y de alumbramiento al niño, que pues obviamente el nascituro no tiene ningún tipo de culpa, ¿no? De Él culpa ninguna, ninguna. no tiene ninguna culpa. Él no pidió que lo trajeran al mundo. Exactamente. Pero entonces yo sí considero que ese hecho de obligar a la madre a dar el alumbramiento es una revictimización de ese hecho. ¿Por qué? Porque ella inicialmente en su desarrollo de la libre personalidad, en Sí, su derecho al libre desarrollo sexual y reproductivo, no eligió tener ese acto sexual o de tener esa acuerdo. inseminación Eh, o tener ese acceso, ese abuso no consentido. Entonces, el hecho de que se le obligue a la madre a continuar con el embarazo y dar el alumbramiento es una revictimización porque se le está adicionalmente a ese hecho que no quiso tener, se le está obligando a permanecer con esa decisión que no fue de su parte. No, ella no decidió ser madre, ella no decidió que la hubieran accedido, no decidió que la hubieran inseminado sin consentimiento, que óvulos ya fecundados se los hubieran implantado sin consentimiento. Entonces el hecho de que continúe con el proceso gestacional y con el alumbramiento es para mí una revictimización de la persona.
es obligarle a que dé finalización a un ciclo que esta persona nunca quiso iniciar. De acuerdo, José. Muy bien. Ahí debería uno dice, bueno, ahí la madre pues tiene como justo derecho, ¿no? Pero en vez de matarlo, ¿por qué no pensamos en tenerlo y luego regalarlo al Instituto Colombiano? Con eso no va a vivir con un hijo no deseado y ese hijo vivió, le dio la oportunidad de vivir, no lo mató. Yo creo que esa es una salida bonita. ¿Tú qué opinas, José? Yo opino en esa tercera causal que no es una salida bonita para la madre, porque en esa ponderación de derechos hay que tener en cuenta obviamente la vida del nasciturus, pero Sí. también hay que tener en cuenta el libre desarrollo de la sexualidad y su reproducción, su libre concepción del universo de la madre. Sí. Ella no desea tener un embarazo, no lo pensó, no lo planificó. Y pues para una mujer esta etapa gestacional es bastante dura en el sentido emocional, en el sentido físico, social, económico. Entonces, el hecho de obligar a esta madre que continúe con su etapa gestacional, como le comentaba doctor anteriormente, sigue siendo una revictimización. La salida que propone el doctor me parece, sí, obviamente es una salida que busca preponder a la vida del nasciturus. Claro, claro. Pero entonces, si hay una revictimización de la madre, finalmente si ella no va a vivir con el niño, no va a estar, digamos, después del nacimiento pendiente de él, alguna cosa así. Sí, durante los 9 meses de gestación tiene que tener los cuidados, debe destinar tiempo para su cuidado, debe destinar recursos económicos para una buena alimentación, una buena salud del nasciturus en su etapa gestacional. Entonces, sigue siendo una destinación de tiempo, de recursos, emocional, psicológica, que va a repercutir en la madre, que nunca quiso iniciar ese proceso gestacional. Sí, eso sí es totalmente cierto. Lo otro con lo que quiero concluir es que esa tercera causal en la cual se da o se abre el derecho a la concepción o no a la concepción, sino a la formación de su propia familia, que es un derecho también pues que desconocía y que aprendí en la investigación, el derecho a poder tener una familia propia y a saberla o a concebirla, a desarrollarla de manera propia sin ningún tipo de constreñimiento. En este caso, abre también la posibilidad a que en la concepción con ese derecho de tener una familia propia, de planear una familia propia, también se puede abrir un lazo a que las concepciones efectuadas de manera irresponsable, de pronto por personas que no, o mujeres que no planifican, pues tienen sus actos consentidos, puedan de pronto en un futuro buscar a que esta corporación también avale o que abra ese camino a que las personas o esas concepciones irresponsables también sean interrumpidas por ese motivo, por el derecho al desarrollo de una familia propia, a la concepción de una familia propia. Entonces, en eso sí no estoy de acuerdo, doctor. ¿Por qué? Porque obviamente hay dentro del desarrollo del derecho a una libre salud reproductiva y sexual, las mujeres y los hombres también tienen la posibilidad de realizar unos procedimientos de planificación que se llama, ¿no? Que es el tema de poder realizar, por ejemplo, ligadura de trompas, ligadura de los conductos testiculares para evitar No crea, José, y todo eso que usted está argumentando, todo eso lo estudió la Corte, ¿no? Sí, señor. La Corte estableció que la protección de la vida como valor no es absoluto, porque
conllevaría, según la Corte, el sacrificio integral de los derechos fundamentales de las mujeres. Y entonces la Corte dijo que la vida tiene una protección proporcional cuando se encuentra en contraposición con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. No, la sentencia C355 es una sentencia profunda. Y llegaron Sí, es pues a bastante esas profundo tres. filosóficamente. Es que es un dilema bastante Terrible, terrible, terrible. porque es la vida es el bien. Terrible. Por eso ese tema del aborto, muy importante porque es jurídico y es moral a la vez, ¿no? Y muy bien. Exactamente, es más Sí. terrible este dilema que el derecho a morir dignamente, el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque la persona, Sí, la eutanasia es que si yo ayudo a morir a una persona, pues como que cometo un delito, ¿no? Esa es la otra, ¿no? También es terrible. Pero la persona que tiene una enfermedad terminal y que no puede salir de ella, pues tiene derecho a morir dignamente, ¿cierto? En fin. Bueno, José, muchas gracias. Pues no, les doctor, agradezco a todos ustedes haber venido y haber compartido este rato conmigo. Y muchas gracias, doctor. entonces, este grupo, todos les fue muy bien, divinamente. Es un grupo que expuso muy bien sus tesis, unos muy positivos en sentido contrario. Ninguno hubo a favor, sin embargo, tomaron en cuenta las dos posiciones, las analizaron, de modo que muy bien. Entonces, con la ayuda de Dios, pues ahí continuaremos. No sé el lunes si el lunes vayan a pasar otras personas. Vamos a ver el lunes. Bueno, Gracias, doctor. entonces me gracias. place saludarlos. Que descansen, que pasen un bonito día. Gracias, pues. Igualmente, doctor, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, finalizamos.